Ya, Lester. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Nuevamente estamos acá con el grupo de reformas electorales de la ASJ, pero también tenemos, se puede decir, 3 cracks de la política hondureña, cracks en el sentido futbolístico de la palabra, con gran experiencia, gran conocimiento y además de eso, justamente ejerciendo funciones de representación política. Va a ser un evento muy interesante en el sentido de que se va a discutir diferentes perspectivas del contexto actual, se va a hablar un poco también de qué es lo que se ha hecho en reformas electorales, por qué no tenemos leyes todavía, a menos de 4 meses de la convocatoria de las elecciones. Y bueno, valoraciones de diferentes actores también, muy plural, muy abierto. Tratamos siempre también de mantener la igualdad de género. Tenemos a 2 jóvenes que están liderando este proyecto y yo en este momento oficialmente les voy a ceder la batuta ya y me voy a desprender al menos presencialmente del proyecto de reformas electorales y quiero que este sea un proyecto para jóvenes que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo plural, ¿no? Se preguntarán mucho, bueno, ¿y por qué están hablando de política en medio de una crisis sanitaria y humanitaria? Bueno, es claro de que los liderazgos que tenemos ahora resultan de un proceso electoral, ¿no? Y si queremos resolver los problemas del país, tenemos que exigir buenos candidatos, candidatos transparentes, candidatos probos con experiencia y candidatos obviamente que no estén vinculados a ningún acto de corrupción o ningún tipo de actividad ilícita, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros lanzamos este proyecto que se llama Voto Informado. Tenemos un portal dedicado a informar a la población de manera objetiva de los avances, pero también de presentar también el trabajo que están haciendo estos muchachos que ya vienen realizando también un trabajo de hormiga y hablando con diferentes jóvenes, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, y bueno, haciendo este movimiento, ¿no? Y les agradezco de nuevo, relájense, vamos a tener también un espacio de preguntas más adelante y estamos con el micrófono abierto para que Rafa inicie con las palabras de este informe y presente también lo que es el voto informado, el portal electrónico. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Lester, y bienvenidos a todas las personas que nos están observando en todo el país y afuera también. También darle la bienvenida a los panelistas que posteriormente estarán interviniendo. Como bien lo dijo Lester, ahora mismo haré la presentación del informe de monitoreo electoral y también del sitio web Voto Informado y solamente reiterar el por qué hacemos esto en este momento. Nosotros nos solidarizamos y estamos conscientes del difícil momento que atraviesa el país. Estamos muy apesarados y muy entristecidos por el impacto que ha tenido el COVID, pero justamente es el sistema representativo que tenemos y que surge de un proceso electoral el que está gestionando esta pandemia. Y si queremos ver cambios profundos en el sistema político, en un próximo proceso electoral debemos ejercer justamente un voto informado. Y sin mayor preámbulo, iniciaré con la presentación y posteriormente pasaremos a los comentarios de los panelistas. Como ustedes pueden ver, el informe de monitoreo electoral tiene como periodo de estudio entre enero y junio de 2020. ¿Cuál es el objetivo de este informe? Bueno, realmente tiene muchas aristas. Por un lado, recoger y recordar un poco qué es lo que ha sucedido desde 2018 que dio inicio a esta reforma electoral en términos formales, después de las elecciones de 2017. Posteriormente, exponer cuáles son los avances que ha tenido el proceso entre enero y junio de este año, conocer un poco cuáles son las valoraciones de los organismos de la cooperación internacional, pero también de la sociedad civil, enumerar cuáles han sido algunos aportes desde la sociedad civil y posteriormente conocer cuáles son los efectos que puede tener el COVID-19 en un proceso electoral que tendremos en marzo y noviembre de 2021 como manda la Constitución de la República. Para que ustedes sepan, han pasado 531 días desde que se produjo una reforma electoral a nivel constitucional y en general, con la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Eso nos da un poco la pauta de cuánto ha pasado, pero también que en todo este tiempo se han hecho distintas acciones, tanto desde las instituciones públicas como desde la sociedad civil. Y para entrar un poco en esa materia, hay que saber en primera instancia cómo está la democracia hondureña, cuál es el estado. Mucho se habla en medios de comunicación, en redes sociales, pero para hacer evaluaciones realmente nos tenemos que remitir a lo que disponen estudios científicos en la materia. Uno de estos estudios fue el Índice de la Democracia, publicado en el año 2019, el año pasado, por The Economist Intelligence Unit. The Economist califica a la democracia hondureña como un régimen híbrido. Y un régimen híbrido no quiere decir otra cosa que la conjunción de diferentes características que ustedes miran reflejadas en la pantalla. Una de esas es justamente tener procesos electorales irregulares. Un país donde la sociedad civil es débil, pero también está fragmentada, donde la presión desde el gobierno se produce hacia los partidos políticos de oposición y sus candidatos, donde también hay bajos grados de independencia judicial y por ende tenemos un Estado de Derecho debilitado y como todos ya conocemos por distintos medios de comunicación, redes sociales y también denuncias ciudadanas, la corrupción está dispersa en la administración pública. ¿Por qué es importante recalcar todos estos elementos? Porque muchas veces tenemos la idea de que la democracia es solamente elecciones y la democracia no es solo elecciones. Hay muchos otros elementos que deben tomarse en cuenta al hablar de democracia y ciertamente los procesos electorales son parte de ello, pero también tenemos otros como la independencia de poderes, el Estado de Derecho, el respeto y garantía de los derechos humanos, entre otros. Ahora, como el informe tiene como objetivo central conocer qué ha sucedido entre enero y junio de este año, pero para haber llegado a 2020 tuvimos que transitar 2 años de algunas acciones que se desempeñaron justamente en el marco de la reforma electoral. Primero, posteriormente a las elecciones de 2017 tenemos el diálogo político auspiciado por las Naciones Unidas, un esfuerzo que tuvo como objetivo tratar de apaciguar un poco la polarización social que teníamos en ese momento y lograr que los actores políticos llegaran a consensos y acuerdos que se trasladaran a un marco formal, siendo el Congreso Nacional. Ese mismo año, en 2018, se produce el nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Y realmente podríamos decir que este es uno de los primeros pasos materiales que se produce para reformar el sistema electoral, porque en ese momento el registro seguía formando parte, al menos en términos conceptuales, del sistema electoral, pero se crea esta Junta Interventora para iniciar un proceso de transformación institucional. En ese momento se produce la primera participación del Partido Libertad y Refundación a nivel de autoridades del sistema electoral y luego se irradiaría con la creación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral que se produce en enero de 2019 en el marco de una reforma a la Constitución de la República. Esto genera, al haber ya creadas instituciones, la necesidad de regular su funcionamiento. Y en ese marco de regular ese funcionamiento a través de una legislación especial, se generan distintas propuestas. Una de ellas, de las más importantes que han sido uno de los insumos del Congreso Nacional, es la presentación de las propuestas de ley a cargo de la Organización de Estados Americanos, un organismo internacional que trascendió su rol de solamente hacer una labor de observación electoral y en este caso tuvo un rol más protagónico presentando propuestas de ley que fueron acogidas por el Congreso Nacional. Luego, en septiembre de 2019, se produce el nombramiento de las autoridades de las instituciones electorales creadas en enero. Y ahí tenemos ya formalmente la presencia de las 3 fuerzas políticas en el Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Y por último, tenemos que al haber ya instituciones y al haber autoridades de estas instituciones, tenemos la necesidad de preparar esos cuerpos normativos y se genera el nombramiento de 2 comisiones legislativas de dictamen para estudiar esas propuestas presentadas por la OEA e introducirlas al Pleno para su discusión y aprobación. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de 2020?
Bueno, en el marco del Congreso Nacional, cuando más se necesitaba la discusión de estos cuerpos normativos y las presunciones de que iba a ser introducido al Pleno el dictamen de ambos cuerpos normativos, a partir de marzo de este año se genera la presencia del COVID-19 en Honduras. Y con esto se vino la suspensión de las sesiones y la traducción de las sesiones presenciales a virtuales. Y con esto un problema, un obstáculo en la gestión de la agenda legislativa. Ya el diputado Luis Redondo nos lo podrá comentar más adelante. Pero ¿qué pasa? Que al trasladarse las sesiones a virtual y atender todas las medidas necesarias que se tengan que discutir en el Congreso para mitigar el impacto del COVID, la gran pregunta era si se iba a finalizar el dictamen de las propuestas presentadas en materia electoral. Fue así que, según declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y de los diputados a cargo de las comisiones, el señor Mario Segura y Jorge Cálix, el dictamen se finalizó y presuntamente se introduciría al Pleno esta semana en la que nos encontramos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al introducir estos cuerpos normativos hasta este momento, se genera un peligro y es la certeza electoral. La certeza electoral no es más que la seguridad que tienen que tener los ciudadanos de conocer cuál es el contenido de la ley electoral para los partidos políticos, para sus candidatos y para las autoridades encargadas de aplicarlo. Entre más corto sea el tiempo entre la socialización y la convocatoria de primarias y la celebración de elecciones, más irregularidades podríamos tener. Así que la pelota en ese sentido está en la cancha del Congreso para discutir, aprobar y luego pasaría la responsabilidad justamente a una de las instituciones que ustedes pueden ver en pantalla, que es el Tribunal de Justicia Electoral, la Nobel institución del sistema electoral encargada de aplicar la justicia electoral. Pero ¿qué sucede con el Tribunal de Justicia Electoral? Que actualmente solo tuvo un presupuesto de 35 millones de lempiras para 2020, pero la institución solicitó un presupuesto mínimo de 99 millones de lempiras para poder funcionar a cabalidad. Sumado a esto, el Tribunal de Justicia Electoral forma parte del Poder Judicial, de su estructura orgánica. Y al haberse suspendido las funciones en el Poder Judicial, entonces también vemos que la continuidad de la organización administrativa del tribunal y de la sustanciación de algunas de sus gestiones también se ha visto obstaculizada. ¿Por qué es importante? Porque realmente el ideal es que todos aquellos reclamos que surjan del proceso electoral tengan que resolverse como última instancia en este Tribunal de Justicia Electoral. Y si no tiene el recurso humano, si no tiene el recurso presupuestario, pero también si no se termina de organizar administrativamente, llegaríamos a un ciclo electoral con una institución sumamente débil y ahí entonces se congestionarían los reclamos en materia electoral. Ahora, cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, naturalmente que la atención se concentra en un órgano que se encarga de organizar las elecciones y que su naturaleza es eminentemente política. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ha habido mucha actividad en el Consejo Nacional Electoral. Por un lado, hemos visto algunas presentaciones de propuestas ante las comisiones de dictamen. El Consejo ha tratado de promover que el Congreso tome en consideración cosas como la necesidad de contar con un censo nacional electoral depurado, que eso ya lo vamos a ver. Por otro lado, la realización de una consulta ciudadana en términos de la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral. Y tenemos también hechos inéditos, como por ejemplo que en marzo se produjo una resolución en el Pleno del Consejo Nacional Electoral en el que declararon la falta de procedencia legal y constitucional de la reelección presidencial ante una intención del Partido Nacional de reformar sus estatutos internos. Y esto constituye un hecho bastante importante porque de esta manera el Consejo impediría la inscripción de algún candidato presidencial que ya haya ejercido la presidencia de la República, como sucedió en las elecciones pasadas a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Pero también este Consejo Nacional Electoral ha estado caracterizado por posicionamientos individuales de sus consejeros. Y vemos las posiciones de la consejera presidenta en términos de presentación de propuestas,
de pronunciamientos públicos, también reacciones de otro consejero, Kelvin Aguirre, y entonces vemos un poco el reflejo de tener tres fuerzas políticas representadas en las autoridades electorales. Y uno de esos posicionamientos es justamente en torno al Censo Nacional Electoral. La consejera presidenta ha manifestado que no es procedente la realización de elecciones primarias con el censo antiguo, que es objeto de distintas controversias, pero por otro lado también tenemos al consejero Aguirre, que si bien coincide con esa afirmación, pero también sostiene que las elecciones primarias se tienen que realizar porque así lo manda la ley y lo manda la Constitución. Al final, habrá que remitirnos a lo que diga la ley electoral y lo que diga la Constitución, que ya prevén fechas para convocar a elecciones y celebrarlas. Y si hay cambios, entonces se tendrán que hacer en consenso, porque la ley electoral, para que ustedes lo sepan, tiene un rango cuasi constitucional. Y esto lo que quiere decir es que se necesitan 86 votos para reformarla. Y esto requerirá, por ende, la voluntad y consenso de por lo menos las tres fuerzas políticas mayoritarias. Ahora, ¿cuál es uno de los temas que está pendientes en el Consejo? Bueno, la resolución de la inscripción de nuevos partidos políticos. Para que ustedes sepan, actualmente hay 10 partidos políticos en existencia, pero hay 9 de ellos en proceso de inscripción. Si se llega a determinar la procedencia de la inscripción de estos partidos políticos, tendríamos 19 y seríamos el tercer país con más partidos políticos en América Latina, lo cual sería todo un reto en términos de organizar el proceso electoral y garantizar la integridad de los resultados y la satisfacción de la tranquilidad y la confianza de los partidos que participen, pero también del ciudadano. Por otro lado, tenemos la necesidad, y creo que ese es un clamor desde ASJ y la ciudadanía, que se mantenga la independencia en el ejercicio de la función electoral. Si bien los consejeros fueron electos por los partidos políticos, pero no deben representar intereses políticos partidarios particulares, sino que ellos deben ejercer una función electoral en representación de los intereses del pueblo hondureño, que irá a ejercer el sufragio y el que deberá tener su voluntad reflejada en los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral. Y aquí ustedes pueden ver justamente un calendario condensado del proceso electoral primario. Y como les mencioné al inicio, la democracia no es solo la elección hablando del ejercicio del sufragio, sino que pasa por distintos momentos. Vemos que la convocatoria de elecciones primarias va a ser el 13 de septiembre, o debe ser el 13 de septiembre. Luego tenemos que el periodo para depurar el Censo Nacional Electoral se tendría que desarrollar entre el 16 de septiembre y el 14 de noviembre de 2020, y para ello entonces el Registro Nacional de las Personas tendrá un reto, pero también un deber de cumplir con la provisión de los datos para elaborar este Censo Nacional Electoral y que el Consejo pueda disponer de él. Y luego el 23 de enero tenemos el inicio del periodo de propaganda electoral. Y esto lo voy a relacionar con la lámina que continúa, que es hablar de la unidad de política limpia, pero solo finalizar con la lámina expresando que según el calendario electoral, la celebración de elecciones primarias debería darse el 14 de marzo de 2020. Ahora, retomando un poco lo que les había mencionado, el Registro Nacional de las Personas es la institución por excelencia que ejerce la función pública registral. En el marco de ese proceso de transformación institucional, se inició el proyecto Identifícate con el objetivo de poder cumplir con la entrega de una nueva tarjeta de identidad y la elaboración de un censo nacional electoral. Por ende, el proyecto inició, también a principios de este año se finalizó con la etapa de mapeo, que era justamente identificar los lugares en donde se realizaría el enrolamiento biométrico, que actualmente inició y se reanudó después de que estuvo suspendido un par de semanas. Y actualmente estamos en esa disyuntiva de ver si el registro podrá cumplir con ese reto de entregar el Censo Nacional Electoral y la nueva tarjeta de identidad. Y brevemente, en términos de la unidad de política limpia, hay 3 puntos fundamentales. El primero es que la unidad, si bien es cierto, comenzó a funcionar y auditó entre 800 y 1.000 millones de lempiras, pero no ha tenido la facultad de hacer auditorías in situ de esa información que presentaron los candidatos, es decir, la unidad solamente ha podido hacer una revisión documental.
la unidad no ha impuesto sanciones por presunto financiamiento ilícito, y esto naturalmente genera preocupaciones porque sí hemos visto acusaciones, inclusive en Estados Unidos, de la penetración del financiamiento ilícito en las campañas políticas. Y una herramienta que iba a ayudar a que justamente se pudiese promover la transparencia era la instalación del aplicativo digital Cuentas Claras. Cuentas Claras era un portal digital en el que usted, como ciudadano, iba a poder acceder en tiempo real a la información de quiénes y cuánto aportan a las campañas políticas. Pero según algunas gestiones que se hicieron en la unidad, al final determinaron no proceder con su desarrollo al argumentar que no se adaptaba a la realidad nacional. Y lastimosamente entonces no tendríamos la oportunidad de contar con Cuentas Claras, pero sí es necesario mencionar que era una posibilidad y que su instalación iba a coadyuvar a promover justamente y prevenir, en todo caso, el financiamiento ilícito en las campañas políticas que tanto daño le ha hecho a nuestra democracia. También han habido aportes de la sociedad civil. Nosotros como ASJ hemos presentado propuestas de ley en materia constitucional electoral, en materia de elección de funcionarios electorales y también un código electoral para regular justamente la administración de procesos electorales, la justicia electoral, el financiamiento político y la realización de consultas ciudadanas. El Centro de Estudios para la Democracia es otra de las organizaciones de sociedad civil que se ha sumado con análisis en la materia, sociales, políticos y naturalmente técnicos. También tenemos otras organizaciones de sociedad civil, pero ustedes podrán profundizar un poco más sobre ello en el informe al que ustedes podrán acceder. Luego tenemos la perspectiva de los organismos de cooperación internacional, que podríamos decir se resumen en 3 puntos. Por un lado, la insuficiencia entre el tiempo de aprobación y socialización de las leyes, y también la insuficiencia de que la aprobación de una ley no es el único elemento necesario para fortalecer el sistema electoral. Y justamente hablan de la necesidad de fortalecer la fiscalización del financiamiento en las campañas políticas. Un tema que sí ha estado en la preocupación de las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional, pero que al menos a nivel de partidos políticos no lo hemos visto entre sus prioridades y es algo que debemos también resaltar. Posteriormente tenemos un tema inédito. Yo creo que esto sí hay que hacer mucho énfasis, y es que el COVID-19, aunque no lo querramos, pero sí tendrá un impacto en el sistema electoral. Ya está teniendo un impacto en el sistema democrático, lo estamos viendo las debilidades que hay a nivel institucional para gestionar la pandemia. Pero, ¿cuáles son entonces, si el proceso electoral es en marzo y si la convocatoria es en septiembre, cuáles son esos puntos a tomar en cuenta que ya lo han sugerido organismos internacionales para que los órganos electorales tengan en cuenta y que se organice un proceso electoral tomando todas las medidas? Bueno, ustedes pueden verlos ahí. Algunos de ellos son tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para los electores, para los miembros de las mesas, acondicionar suficientes centros de votación para que no hayan aglomeraciones de personas. Y todo esto pasará por procesos de adquisición de bienes y servicios, en los que tendrá que haber veeduría social de cómo se realizan estos procesos y la posibilidad de garantizar la transparencia, porque si se compran estos insumos, bienvenido sea para garantizar la seguridad y la salud de los votantes y de los actores políticos, pero si estos insumos no se compran en procesos que garanticen la transparencia, la confianza en el proceso electoral, pues prácticamente se debilitará y las autoridades electorales tendrán una cuesta arriba para enfrentar la elección general de noviembre. Por último, quisiera mencionarles cuáles son las alertas. En primer lugar, justamente la lentitud en la discusión y aprobación de las leyes. Naturalmente, al desarrollarse sesiones virtuales es un peligro porque puede ser que no se dé el debate abierto, plural y dialéctico. Por otro lado, el sistema de financiamiento político, después de que se haya pues, visto su funcionamiento en estos años, ya no supone un efecto disuasorio hacia los actores políticos. Y esto es un riesgo por la penetración del financiamiento ilícito en las campañas políticas. Luego tenemos cuáles son los riesgos de ir a una elección primaria con el antiguo censo, pero también cuáles son entonces las responsabilidades que tendrán los partidos políticos
que son los protagonistas de la elección primaria, para que si se utiliza el censo viejo, antiguo, se pueda garantizar la integridad y el resultado conforme a la voluntad de los miembros de los partidos políticos. La veeduría social sobre las adquisiciones de bienes para mitigar los efectos del COVID en el proceso electoral, la inseguridad jurídica que provocaría una participación de la Sala de lo Constitucional en la justicia electoral, hecho que deberá ser resuelto en las leyes que se discutan en el seno del Congreso Nacional y en el que debemos poner mucha atención, porque si la Sala sigue teniendo protagonismo, eso generará una inseguridad jurídica tanto para los ciudadanos, porque entonces no sabremos quién es realmente la máxima autoridad en materia de justicia electoral, si es la Sala de lo Constitucional o el Tribunal de Justicia Electoral. Y por último, justamente la predisposición de la ciudadanía ante todos estos factores de que ocurra un nuevo proceso electoral irregular y por ende una nueva crisis política en 2021. Para comentarles un poco, esta presentación, por un lado, tiene el objetivo de darles a conocer el informe de monitoreo electoral, pero también creemos que es necesario que usted como ciudadano pueda acceder a un lugar en el que encuentre absolutamente toda la información en materia electoral. Y para eso nosotros, en alianza con IdeaWorks, hemos creado el sitio Voto Informado, que es justamente una plataforma que se las mostraré en un momento, en el que ustedes van a poder acceder absolutamente a toda la información en materia electoral. Pero antes de eso, les comento un poco justamente de ese proyecto de voto informado. El proyecto de voto informado tiene el objetivo, por un lado, de promover la transparencia y rendición de cuentas en el sistema electoral, y para esto nosotros ya hemos tenido acercamientos con las autoridades del sistema electoral y de la función pública registral para promover la transparencia en la gestión de sus procesos internos, en el proyecto Identifícate, en la fiscalización del financiamiento político, pero por otro lado, promover la participación política de los ciudadanos, porque muchas veces nos concentramos solo en las instituciones y en los partidos políticos, pero nos olvidamos que realmente el protagonista en un proceso electoral es el ciudadano. Para ello, este proyecto se está realizando con el apoyo del National Endowment for Democracy, pero también hemos contado con los acercamientos con organizaciones juveniles, como la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia, que tiene presencia a nivel nacional, con el Milenio, que es un movimiento de jóvenes que promueven justamente la participación ciudadana y la libertad de expresión, con aliados internacionales como el Centro Carter y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que ya han venido trabajando de la mano con ASJ justamente en fortalecer la integridad del sistema electoral. Y para finalizar y mostrarles el sitio web, yo quisiera dejarles este mensaje de esperanza. Cada voto cuenta, pero un voto informado cuenta más. Y esa imagen que ustedes pueden ver en pantalla es de una señora que fue a votar en las elecciones que se desarrollaron en República Dominicana el domingo. Una señora que se puso su traje para protegerse, pero que fue a ejercer el sufragio. Y ese compromiso es justamente el que como hondureños debemos mostrar, que si bien estamos enfrentando momentos difíciles y que todos nos solidarizamos con todas las personas que están atravesando por situaciones complicadas, pero la democracia también tiene que sostenerse y somos nosotros los ciudadanos los que la podemos sostener. Ahora pasaré a mostrarles el sitio web de Voto Informado para darle paso a los panelistas. Ustedes pueden acceder al sitio web colocando www.votoinformadohn.com y ustedes lo podrán ver así como está en pantalla. Lo primero que podrán encontrar es justamente la posibilidad de descargar el informe de monitoreo electoral y de interactuar con la página a través de Sophie, que los estará esperando. Sophie los va a saludar, es su asistente virtual y ella los estará acompañando en el viaje que ustedes realizarán a lo largo del sitio. Pero también, aparte de Sophie, ustedes van a poder encontrar algunos videos alusivos a las reformas que desde ASJ hemos promovido como innegociables y que deben tomarse en cuenta para fortalecer el sistema electoral. Voy a colocar este video para darles una muestra de cuál es una de estas reformas.
los videos, y en cada video ustedes van aparte del contenido visual, pero también van a poder acceder a una breve explicación de en qué consiste cada una de las reformas, qué se debe hacer y cuánto tiempo falta para que caduque el plazo y que esta reforma se tenga que realizar en el marco del Congreso Nacional. También en el sitio ustedes podrán encontrar noticias destacadas, como justamente para informarles de qué es lo que está pasando. Ya ustedes podrán encontrar la noticia relativa al primer informe de monitoreo electoral, de cuál es la opinión de los hondureños. Hicimos un ejercicio para preguntarle a los hondureños si irían a votar en medio de una pandemia, y ahí ustedes podrán encontrar la respuesta, un breve artículo alusivo al cronograma electoral y cuáles son los tiempos que faltan. También podrán acceder a los documentos que se han presentado desde distintas organizaciones, una biblioteca. Incluso podremos ver que ustedes podrán encontrar ya el informe de monitoreo electoral en la sección de los informes que ha presentado ASJ, pero también podrán encontrar los informes que han presentado otras instituciones, por ejemplo, el Centro Cártel, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, también los informes de observación electoral que han presentado la Organización de Estados Americanos y las propuestas de ley. La idea es que usted como ciudadano pueda encontrar toda la información en un solo lugar. Y por último, una sección de participación ciudadana, donde usted podrá comentar qué opina, qué considera que se tiene que hacer, qué mensaje le quiere dejar al Congreso Nacional o a la clase política o a los otros ciudadanos en relación a las reformas al sistema electoral. Usted podrá ver cada una de las reformas, usted podrá seleccionar sobre qué reforma quiere opinar y naturalmente pues dejar su comentario. Y al final, bueno, aparte de las organizaciones que ustedes ya han podido ver en la presentación y con las que hemos tenido acercamientos y trabajo colaborativo, voto informado es justamente una aspiración que tenemos de que usted participe políticamente como ciudadano, pero que ejerza el sufragio de una forma naturalmente informada. Así que les dejo el informe en el sitio, ustedes lo van a poder encontrar y también van a poder hacer uso de todos los recursos que el sitio ofrece. Así que les agradezco mucho su atención y les doy paso en este caso a la abogada María José Paz, quien moderará el panel de discusión con nuestros distinguidos invitados especiales. Muchas gracias. Gracias por esa información, Rafa. Y bueno, yo solamente reitero como el saludo a nuestros panelistas y a todas las personas que están acompañando la transmisión. Y ahora que ya Rafael nos ha puesto en contexto sobre el estado de la reforma electoral en nuestro país, me gustaría aprovechar esta oportunidad para conocer la perspectiva de nuestros panelistas, porque ustedes, como lo mencionaba Lester, ya son personas que tienen una trayectoria más amplia en materia electoral. Así que para los que no los conocen, me complace presentarles a la directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, el IUDPAS, la doctora Julieta Castellanos, el abogado y el reconocido analista político Raúl Pineda, y el diputado al Congreso Nacional por el Partido Innovación y Unidad, PINO, Luis Redondo. En ese sentido, ya en el marco de los hallazgos que nos ha presentado Rafael en relación al contexto político actual de nuestro país, me gustaría empezar por preguntarle a la doctora Castellanos, ¿cómo considera usted que va a afectar el COVID-19 en la forma de hacer política? Y también me gustaría que nos mencione si usted cree que la penetración del financiamiento ilícito podría ser un flagelo que se adapta a estas circunstancias, y cuál debería ser la respuesta de los órganos electorales en relación a lo que es mejor para nuestro sistema democrático. Muy buenos días, un saludo especial a los panelistas, a ACJ, felicitaciones por este informe y a ustedes a todos. Quiero hacer dos comentarios en torno a estas, digamos, previos a las preguntas que ha hecho. He leído el documento que nos han remitido a los panelistas y encuentro igual dando un seguimiento a las noticias, digamos, del país, que las reformas que se han aprobado no son reformas electorales en sentido estricto que tendrían
hacer de la política una práctica más incluyente y más equitativa. Las reformas que hemos visto son reformas institucionales que insertan en la estructura electoral a un tercer partido con opción a ganar. Pero esa inclusión de un tercer partido con opción a ganar no significa que sea una reforma electoral que vaya a dar estabilidad al sistema y confianza. Porque lo que estamos viendo es que la disputa que antes estaba afuera, en el ámbito nacional, entre los partidos, hoy casi esa disputa se ha trasladado al Consejo Nacional Electoral. No tenemos un órgano colegiado. Lo que tenemos son 3 comisionados, 2 de ellos con mucho más protagonistas que el tercero, y dentro de ese protagonismo no vemos que sean propuestas colegiadas, sino que más bien las diferencias que tienen aparentemente internamente, que las hablan o no las hablan internamente, son las diferencias que están saliendo. Pude ver también de la lectura del documento que el Tribunal de Justicia Electoral no tiene presupuesto suficiente, no tiene la estructura, no está ahora dentro de las instituciones que deben estar trabajando por la pandemia y por lo tanto no está resolviendo ni tendrá esa capacidad para digamos, resolver. Y luego el Registro Nacional de las Personas, que aunque ahí aparece una actitud más corporativa entre sus miembros, la pandemia le está interfiriendo con el calendario para las elecciones. Y la unidad de política limpia igual han salido sus insuficiencias en cuanto a estructura técnica. Habría que ver también si los comisionados, digamos, además de la insuficiencia, tienen esa independencia para hacer informes que den cuenta del financiamiento, digamos, a la política. Digamos, ¿a qué concluyo en esta primera parte? Que las 4 instituciones electorales no están cumpliendo con la función para la cual se les creó. Entonces, en vez de ser instituciones que vengan a resolver y a plantear la solución a los problemas, son instituciones que nos están creando un nivel de incertidumbre cuando vemos las polémicas que salen entre sus miembros. En segundo lugar, no entiendo un poco cuál es el rechazo a que hayan unas elecciones primarias con los descalificativos que están habiendo ya por parte de la magistrada presidente y de otros sectores, cuando los partidos políticos no tienen censo. Entonces, los partidos políticos que van a las primarias no tienen un censo, por lo tanto, digamos, por supuesto que sí conocen a sus militantes, a sus activistas más notables, pero no saben quiénes son todos sus electores. Entonces, no llego, digamos, a cotejar por qué la descalificación de que no haya un censo nuevo para unas primarias, y en segundo lugar, si las primarias es una elección entre el mismo partido, significaría que hay desconfianza entre el mismo partido. En el IUPAS estamos terminando una investigación y hemos entrevistado a más de 30 diputados de todos los partidos políticos, de hombres y mujeres, y en este sentido los partidos que hacen elecciones primarias nos han dicho que las elecciones primarias más difíciles, que las elecciones más difíciles son las elecciones primarias, porque ahí hacen fraude entre ellos mismos. La corriente oficialista es la que controla, digamos, la mesa y se reproduce todo lo que se reproduce en las elecciones generales. Entonces, para ellos, la elección primaria es donde las corrientes minoritarias están en desventaja frente a la corriente oficialista. Y en ese sentido, entonces, y que el partido, digamos, además queda muy dividido
Esto básicamente ha salido, digamos, de los tres partidos políticos, me refiero, Partido, digamos, Nacional y Partido Libre, y el Partido Liberal, que son los que han hecho históricamente las elecciones primarias. Sobre, digamos, el COVID y cómo va, digamos, interferir, digamos, por supuesto, digamos, que va a interferir, pero eso puede ser una nueva forma de hacer política. Para mí, más que la interferencia, digamos, realmente es qué va a plantear, qué van a plantear los partidos políticos, digamos, frente a una situación tan compleja, porque si ya previo a la pandemia muchos mirábamos un país casi insostenible por muchas razones, hoy con la pandemia se agudiza digamos, este conflicto. Y en cuanto al financiamiento digamos, que se ha planteado, sí, cómo poder evitar que los dineros que no son lícitos entren a la política. Hay dos tipos de dinero que entran a la política y que no deberían entrar y que deberían de ser bien monitoreados. Uno es el dinero ilícito que viene del crimen, llámese narcotráfico, llámese otros ilícitos. Y también los dineros del presupuesto del Estado que se va a la campaña política del partido que gobierna. Ninguno de los dos fuentes de financiamiento tiene capacidad la unidad de política limpia de darle seguimiento. En el caso del financiamiento de los fondos ilícitos, allí deberían de trabajar los órganos controladores del Estado, los fiscalizadores, los investigadores. La banca nacional debería de dar su aporte en esto, o sea, se requiere de una estructura de Estado más que de una oficina con 3 comisionados. Ese es un tema penal que debería ser perseguido por la justicia. Y en el tema de los dineros que son de los proyectos sociales, le voy a poner 2 ejemplos. Digamos, Educrédito tiene un presupuesto al año de 19 millones de lempiras. Y las becas 2020 tienen un presupuesto de 80 millones de lempiras. Por supuesto que para ir a Educrédito, digamos, los que tuvimos, porque me incluyo, yo tuve un préstamo en los años 70 para irme a Costa Rica, íbamos con un aval y entregábamos calificaciones y veníamos a pagar el préstamo, nos ganábamos ese derecho. La beca 2020 son proyectos presidenciales. Entonces, en ese sentido, ¿por qué esos 80 millones no se entregan a, digamos, Educrédito que los administre como se hacía antes? Y luego, digamos, Ciudad Mujer. Digamos, el Instituto Nacional de la Mujer tiene un presupuesto de 22 millones. Ciudad Mujer tiene un presupuesto de 88 millones. Entonces, todo esto son programas presidenciales que tienen otro tipo, digamos, de manejo. ¿Cuál es el límite entre un proyecto de Estado y un proyecto del partido político? Eso, ¿quién lo dirime? Por lo tanto, el tema del financiamiento es mucho más profundo que el tema que el tema de los fondos ilícitos. Es un tema de ver cómo los proyectos sociales se han convertido en proyectos de partido, porque todo esto está digamos, dirigido por los activistas, por los empleados de Vida Mejor y por otros empleados de estos proyectos. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos digamos, de voto informado, yo realmente, digamos, yo lo felicito por la iniciativa, es muy buena, pero creo que debe de haber también una forma de que se informe la gente que no tiene acceso a esta conectividad, sino que se informe a los otros electores también y que sepa de dónde vienen estos fondos. Muchas gracias. Gracias, doctora Castellanos. Solo para contextualizar sobre el proyecto de voto informado, pues la idea es
transmitir ese empoderamiento a los jóvenes a través de distintos medios, así que pues creo que el portal de voto informado ha sido un primer paso muy importante y pues le agradecemos por la interesante participación. Ahora me gustaría preguntarle a Raúl Pineda, con base en su experiencia y dados los hallazgos del informe, ¿qué hallazgos o qué impacto cree usted que va a tener en la gestión del COVID-19, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, en los partidos políticos para el ciclo electoral de 2021? Y también me gustaría saber, considerando que en la última semana se celebraron elecciones en República Dominicana, tal vez usted nos podría ilustrar si considera que los países se encuentran en la capacidad de empezar un nuevo gobierno en esta crisis, especialmente en nuestro país. Muy bien, saludos a todos. El documento es muy importante, particularmente en el área de las alertas. Como sistema de gobierno, la democracia orbita alrededor de la capacidad de que los ciudadanos puedan en elecciones libres y universales elegir sus gobernantes. Cuando esto no sucede, viene el desencanto de la democracia. En el 2010, el estudio que hace la Universidad de Vanderbilt presenta a Honduras como el país que da más respaldo a la democracia. Pero en el último estudio de una lista de 26 países, estamos en el último lugar, precisamente porque nuestros procesos no han sido honestos, transparentes. Y el que no es honesto y transparente en una elección, tampoco lo va a ser en el gobierno. En cuanto al tema del COVID, a mí no me preocupa mucho porque tengo la esperanza de que dentro de 14 meses la morbilidad y el índice de contaminación esperamos que disminuya. Si no ha disminuido, pues habrá que pensar en tomar las medidas de bioseguridad. Otros países han ido a elecciones bajo las balas. No veo por qué nuestra sociedad no pueden ir en esas condiciones de pandemia cuando necesitamos urgentemente más y mejor democracia. Las alertas lo que nos dicen es que hay que apurar el paso, que tenemos un modelo de ley electoral que ni los diputados conocen, que se han hecho cambios para no cambiar. Usted debe entender que hay serios peligros que durante muchísimos años se han mantenido dentro de nuestro modelo de democracia electoral. Uno de ellos, el costo de las campañas. Creo que debe incidirse en que el costo de las campañas disminuya. Ya no es admisible, especialmente bajo las condiciones actuales de la economía del país, que un candidato presidencial pueda gastar hasta 400 millones en su campaña, o que un diputado pueda gastar 10 millones. ¿Por qué? Porque genera desigualdad. El partido de gobierno tiene 400 millones y más para gastar su campaña. Los otros no estoy seguro que los tengan. El otro problema que se da es si usted no fortalece la capacidad de auditoría de la unidad de transparencia y fiscalización de los partidos políticos y no reduce el costo de la campaña, si no cambia esa fórmula que está en la ley, definitivamente la permeabilidad del acceso de fondos de origen ilícito a las campañas va a ser evidente. No olvide, los últimos 4 presidentes de Honduras han sido mencionados en Cortes de Nueva York y en diferentes trabajos literarios como personas que recibieron dinero del crimen organizado. Los últimos 4. Y esto le perfila que ese dinero no es como un acto de caridad cristiana que se le da a los políticos, sino que se da esperando una contraprestación que se manifiesta en negocios contrarios a la ley. El tema de el Tribunal de Justicia Electoral, que tengo la reserva respecto al informe, no comparto la idea de que esto está integrado orgánicamente al Poder Judicial.
El Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia de justicia electoral, es autónomo, es independiente, no tiene relación de subordinación con ningún poder, pero lo dejan sujeto al amparo electoral. Por eso los diputados deben trabajar en una reforma de que el fallo del Tribunal de Justicia Electoral sea de ejecución inmediata, independientemente de que haya el conocimiento del recurso de amparo por la Sala Constitucional. Si no hacemos así, no hemos hecho nada y el Poder Judicial va a seguir siendo la última instancia en la resolución de conflictos. Finalmente, quiero decirle que la idea de darle al país una nueva democracia electoral acomodada a la moderación del gasto electoral es muy importante, y la educación cívica política. De nada sirve una sociedad informada cuando la pobreza la envilece y cuando nosotros entramos en problemas de poca participación. No debe permitirse los partidos de maletín. Si estamos hablando de 19 partidos, tenga la seguridad que por lo menos 10 de esos son de maletín, hechos para manipular el proceso electoral. Y otra alerta interesante: se está pidiendo un promedio de 60,000 firmas para inscribir un nuevo partido, pero solo se va a mandar una muestra al Registro Nacional de las Personas para revisar, para certificar que efectivamente esas firmas y esas huellas están respaldadas por la existencia de un ciudadano. Finalmente, el Congreso. Necesitamos trabajar en un expedito y transparente conteo de las marcas de los diputados. El proceso de declaración de un diputado electo es tedioso y muy largo. Y eso es lo que permite que algunas personas que no resultaron electos estén en el Congreso. Son temas muy importantes sobre los cuales creo que debe ASJ profundizar, porque son las realidades de la vida cotidiana, y en consecuencia pensar en que no solamente necesitamos caer en esa idolatría de la democracia electoral, sino darle al pueblo una verdadera democracia participativa. Muchas gracias. Ahora, para conocer la perspectiva de un diputado que pertenece a una bancada del Congreso Nacional, me gustaría preguntarle al diputado Redondo, ¿qué conocimiento tiene sobre el dictamen que se va a introducir al Congreso Nacional en relación a las leyes electorales? ¿Cuál es el escenario que usted vislumbra y qué reformas cree que se van a dejar por fuera? Y finalmente me gustaría que tal vez nos pudiera comentar si usted considera que los diputados que estén encargados de la aprobación de la nueva legislación electoral de cierta forma van a ser responsables por el resultado de las elecciones de 2021. Muchas gracias. Primero, un saludo y agradecimiento para ASJ por esta invitación para poder estar hoy dirigiéndome al pueblo hondureño en vivo y los que vean posteriormente este video que está siendo grabado en las redes sociales. Quiero agradecerle a don Carlos Hernández y felicitarle por este tipo de espacios que están abriendo a través de su gestión en ASJ. También me alegra que haya un segmento de jóvenes. Yo a veces veo tantos proyectos de jóvenes que a veces digo también hay que hacer proyectos para niños y hay que hacer proyectos para los que ya vamos para la edad adulta, porque todos, pero eso nada más por decir algo así un poco gracioso del tema, pero sí a veces hay que incluir todos los espacios. Agradezco esa invitación. También es grato para mí compartir con personas como la ex rectora y una persona con una opinión muy respetada en Honduras como es doña Julieta. Un gusto estar compartiendo con usted, con el abogado Raúl Pineda, también un gusto estar hoy aquí. Yo tengo, en este momento los estoy viendo a ustedes acá a este lado, pero aquí enfrente tengo algunas cosas para las que me preparé para este día. Una de las primeras cosas con las que me preparé es para responder sus preguntas, es justamente con el dictamen que hasta el momento hay de las reformas que están haciendo una de las comisiones que ha estado trabajando
en este dictamen de reformas electorales, donde hay alrededor de 317 artículos. Ya le voy a hacer referencia a algunos de ellos. Y también me preparé con hablar con Osman Aguilar, que estuvo por parte del Partido Liberal en las elecciones en República Dominicana hace poquito. Y estuvimos nosotros en un foro también, mientras él estaba allá en el proceso, el día de las elecciones, y algunos intercambios de información que tuvimos con ellos, sobre todo porque ellos ya pasaron a lo que nosotros vamos. También me preparé para decirle, yo soy una persona que salió de su comodidad para formar un partido político que estaba en cero, que puso de su patrimonio para formar un partido político, que no he recuperado nada de todos los millones que invertí, que presté, que facilité para el ejercicio de la democracia, que nunca he recibido dinero de ninguna empresa, de ninguna persona particular, era el dinero de mis hijos, y hoy está, a pesar de que embargué y gané esa demanda, hoy está a saber dónde lo metieron, con informes falsos al IDP, entre otras cosas, y hay un proceso que saber en qué va a terminar. Pero digo esto porque no solamente facilité ese dinero para que los ciudadanos pudieran organizarse dentro de un partido político, sino que también creamos un partido que no solamente llevó 13 nuevos diputados bajo un concepto de no queremos a nadie. Me acuerdo que yo decía, no queremos a doña Dori Gutiérrez, imagínense usted, ella tan honorable, no queríamos a nadie que hubiera tenido alguna relación con la política. Me acuerdo cuando le dije que no a doña Dori Gutiérrez, al señor Billy Joya, también a Wenceslao Lara y otras personas, porque fueron las decisiones que se habían tomado a lo interno de esta organización. Entonces viví esa experiencia, la experiencia de hacer algo nuevo, nada con los políticos, porque los políticos no sirven, y la experiencia me ha enseñado cosas totalmente diferentes, total y absolutamente diferentes. Las caras bonitas no te sirven, los de fútbol no te sirven. Sin embargo, yo llegué ahí porque me conocían como el vago que andaba con el bombo de la selección y era popular por eso. Y mi primer reto tenía que ser demostrar lo contrario, eso por un lado. Por otro lado, el tener esa experiencia de formación política de gran dado, yo estuve en 268 municipios y en algunos de ellos me paraba en el parque, no es broma, hasta hay videos. ¿Alguien quiere ser parte de un nuevo partido político? Porque la estructura tradicional que hay en algunos lugares del país está tan arraigada a los caciquismos, está tan arraigada a los colores políticos, que a veces da miedo la manipulación que se ejerce sobre estas agrupaciones de personas, especialmente en las aldeas y en algunos municipios que siguen viendo a los caciquismos como los que les pueden dar una solución, y que no necesariamente estos caciquismos obedecen a principios y a la honestidad que se debe. Posteriormente a eso, fui parte de la conformación de una alianza partidaria que llevó al éxito y puso y eligió a un presidente. Yo no quería participar en el proceso electoral, yo entré de último momento, y no se me olvida que el presidente Zelaya me dice, mira Luis, que entré por solo un milagro de Dios. Pues se dio, entré, y en ese proceso electoral me dediqué a monitorear, fui como un sniffer ahí viendo todo lo que pasaba y monitoreé todo, absolutamente la parte técnica. Pude documentar una denuncia contundente que se presentó en la Maxi, que hoy no existe. Participé junto con la abogada Rixi Moncada en la presentación de impugnaciones de un proceso electoral fraudulento que fue engavetado y no fue contestado con los asuntos de fondo, sino que otras tonteras. Y digo esto porque esas dos cosas que estoy mencionando me permiten pronunciarme con respecto a lo que va a ocurrir sumado a esto, al COVID. Y es que ocurre que nosotros tenemos los 3 virus más grandes que van a afectar las próximas elecciones de Honduras. La primera es el fraude, del cual le hablaba. La gente no cree, dice, ¿para qué voy a ir a votar? Dios, igual se las roban las elecciones. Esa es la primera gran abstencionismo que se da por el tema del fraude electoral. ¿Y para qué? Dice, si yo voté por El Salvador Narrala, ganó y ponen a otro. Eso es bien importante. La segunda cosa es la corrupción que se da también en el día que más corrupción hay en Honduras, en mi juicio, porque lo he visto, porque lo he vivido, porque a mí mismo me ofrecieron cosas de todos los sectores, tanto privados como políticos, como de los criminales. Es el día de las elecciones, es cuando más ciudadanos se suman
no a votar, a ejercer ese ejercicio democrático extraordinario, sino que se suman a hacer corrupción. Y luego el COVID que nos va a afectar. Entonces esas tres cosas son para mí cruciales, importantes. Y antes de referirme a las reformas que se están dando en el Congreso Nacional, dice que yo tomaba nota de lo que habíamos hablado con Osman, y me decía que participó bastante gente en este momento, en las elecciones pasadas de ahorita, hace poco, en República Dominicana. Salió la gente a votar, hubo poca abstención, y después de 16 años gana la oposición en República Dominicana. Es un dato importante. Primero, hay que tomar en cuenta que el oficialismo en República Dominicana no quería que se fuera a elecciones porque el COVID, que la gente se va a morir y que no sé qué, pero la presión social que hubo en República Dominicana para que se dieran las elecciones permitió que el gobierno tuviera que ceder y realizaran las elecciones. ¿Cómo fueron? Bueno, fueron observadas internacionalmente como todas, fueron transparentes como todas, se cumplieron, pero no a su totalidad, las medidas de bioseguridad. Eso es bien importante. Hubo una carpeta, hubo para limpiarse los pies, también hubo una parte de mascarilla, desinfectante, la alfombra en el piso, el distanciamiento social también se dio. Todo esto, pero no toda la gente lo cumplió, porque acordémonos que en Dominicana la gente anda en los malls, está como más abierto, no está tan reducido como está aquí. Bueno, en Honduras, a pesar de que hay restricciones, siempre no se cumplen, ¿no? Entonces, es importante que la mayoría de la gente que quería salir a votar quería sacar al gobierno, y esa era como la intención que había, y bueno, lo lograron, ganaron en la primera vuelta con el 53% de los votos, y yo creo que una de las cosas es que les permitió a ellos hacer una elección normal, es que la economía ya está funcionando, y eso no hay que perderlo de vista. No solo es que yo quiero votar, yo quiero elegir a nueva gente, porque los que se robaron el barco y en los hospitales, no, es que también la economía lo permita, el desplazamiento. Diciendo esas partes, ahora me refiero a la dictamen que se está discutiendo nosotros en esa comisión, con el respeto y también sin el respeto que se merecen algunos asesores que están cercanos a esa comisión, que son personas que conozco, que he conocido algunas acciones que han hecho en sus experiencias directas en los procesos electorales. Por lo tanto, el juicio y las recomendaciones que hacen no dejan de tener un tinte político y no el componente que debería de tener toda recomendación, que es algo así como lo que ustedes hacen, algo para ilustrar, para formar. Y es, por ejemplo, el artículo 128 de esa reforma, que no es ley todavía, pero que está en el dictamen y ya se da por aprobado ese artículo y se va a someter a votación, y están poniendo en la votación, por ejemplo, al que se dice que es jefe de la bancada liberal, que él cuando contesta, por ejemplo, no, si yo no necesito meterme en esas cosas de sesiones que ustedes hacen, porque yo ya tengo mis 5,000 sectores y las personas que votan por mí los mantengo tranquilos y les doy lo que quieren y yo salgo electo. Óigame bien lo que les estoy mencionando. Entonces, mientras le dan las cosas a la gente, entonces ellos se sienten seguros porque siguen manteniendo. Pero miren lo que dice el de 128. Es la división política geográfica electoral. Esta división política geográfica, en el párrafo segundo, dice: la división política geográfica electoral aprobada por el Consejo Nacional Electoral es la que se debe utilizar por el Registro Nacional de las Personas para asignar a los ciudadanos en el momento que soliciten su tarjeta de identidad a los centros de votación que les corresponde. Esto está más que claro. Y en el tercer párrafo dice: el Consejo Nacional Electoral aprobará dicha división tomando en consideración la división política territorial establecida en la Constitución de la República y las leyes. Luego el 131 dice: creación, modificación y supresión de sectores geográficos electorales. El Consejo Nacional Electoral, mediante resolución del Pleno, creará los sectores geográficos que sean necesarios para garantizar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos aptos para tal fin, en el lugar más cercano a su residencia. Asimismo, podrá modificar, suprimir dichos sectores ya creados cuando se produzcan las siguientes circunstancias, y habla ahí: crecimiento o disminución de la población, dispersión geográfica de la población, imposibilidad de acceso vehicular, destrucción, soterramiento de poblados, migración de sus habitantes y cualquier otra que se produzca, etc. Miren, ¿por qué menciono esto y por qué me refiero a esa parte específicamente? Porque las decisiones se toman por mayoría, y lo que va a pasar es exactamente lo que está pasando ahorita en el Tribunal Superior de Cuentas. El magistrado dice: no, esto no se puede hacer así con el caso de Inves, pero igual los otros dos se pusieron de acuerdo y siguen.
y ponen a los auditores que quieren y el otro pataleó, hizo un comunicado, lo entrevistan, pero no pasó nada. Se está haciendo lo que quieren. Entonces, ¿qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? Lo mismo. Va a haber una persona que va a decir, no, no estoy de acuerdo con esto, y vamos a patalear y vamos a decir las cosas, pero van a imponer estos sectores. Por ejemplo, Santa Bárbara. Hay una diputada de Santa Bárbara que dicen, es que vamos a detener los traslados, dicen. Sí, los traslados. Pero los políticos que estamos ahí metidos, bueno, los políticos tradicionales no lo hacen por traslado, se la saben jugar muy bien. Lo que hicieron fue que en todo el corredor ese de Santa Bárbara, donde sale esta diputada, pusieron un montón de reposiciones, y las reposiciones en el sistema no quedaron como traslados, quedaron como reposición. ¿Y qué hicieron? Metieron cualquier cantidad de gente por reposición en esos sectores, donde las mesas, que yo las estudié, yo lo digo porque yo lo revisé, las mesas estuvieron en decisión también, las mesas electorales, por la mitad más uno de los presentes, por el control absoluto del oficialismo o de quien pone el pisto. Que el pisto no necesariamente viene del gobierno, también viene de las redes criminales, caso de Ardón y otros que han sido señalados. Entonces, a mí me da mucho temor, y concluyo diciendo esto, que las decisiones, vamos exactamente a lo mismo, no importa las reformas que se hagan, van a sectorizar, ahí dice, la mitad más uno del Consejo Nacional Electoral va a decidir. Y ahí 2 de 3 van a decidir cómo va a ser la división política. Y bueno, van a decir, bueno, Luis Redondo, si es cada caso voy, porque no muchas ganas tengo, le cuento. Hay mucha decepción de mi parte de estar compartiendo con personas que lo que les interesa es ver que se meten al bolsillo y no qué hacen por el pueblo. Y lo he denunciado. De hecho, debo decir que yo estuve en contra, votamos en contra de la bancada completa de las elecciones que se hicieron, de las reformas que se hicieron, como lo dijo doña Julieta, que no son reformas de profundidad electoral. Y estamos en contra no por estar en contra, no porque queremos votar que no. Es que se hicieron en un periodo que legalmente no estaba habilitado. Tenía vicios de nulidad. Ni siquiera se había publicado la habilitación de sesiones para ese periodo. Entonces, no vamos a votar en la formación de una ley que tiene vicios de nulidad jamás, igual que fue que lo hemos hecho con el Código ese penal y otras cosas. Entonces, por eso fue que votamos en contra. Y además que, como dice Mauricio Oliva, es correlación de fuerza. ¿Y sabe qué es la correlación de fuerza? Lo mismo de la mitad más uno, que el Congreso decide con la bancada nacionalista lo que quiere. Claro, se están poniendo de acuerdo con otros sectores que lo que están haciendo es que sus partidos pequeños, como el que nosotros formamos antes, desaparezcan. Es que hay mucho partido maletín, de acuerdo, hay partido maletín. Es que mucho dinero se le da, de acuerdo, mucho dinero, pero hay que hacer evaluaciones en base a los resultados, en base a qué ocurre. Pero nosotros un día fuimos chiquitos, y cuando fuimos chiquitos y no había nada, nadie nos daba dinero, ninguna cosa, logramos conformar algo que fue extraordinario y que hay mucha tela que cortar. Pero si nosotros entramos, si esta ley se aplica, después de las próximas elecciones, todos los partidos políticos prácticamente desaparecen. Y desaparecen por varias razones. Financiamiento, desaparecen por el tema de la cuestión de los votos que pueden obtener, cuando hay otras oportunidades que hacer. Se podrían convertir en una especie de movimiento. Hay otras cosas que se pueden hacer de estos partidos políticos. Y yo critico esto. Sí, solamente decirle esto, critico esto por una razón, yo sé del tiempo, porque si se invierte dinero para comprar bombas de gas, para lanzárselo a la gente, porque mejor lo invertir en la democracia. Esa es mi opinión hasta el momento. Muchas gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Ahora, en las redes sociales, la gente quiere hacerles algunas preguntas. En el caso de la doctora Castellanos, nos preguntan cómo podemos gestionar iniciativas que puedan ser más inclusivas para las personas que no tienen acceso a Internet todos los días. Creo que una de las lecturas o de las conclusiones de la investigación que nosotros estamos haciendo en el IUTPAS es que cuando les preguntamos a los políticos y a los dirigentes de las regiones, y hemos estado en todas las regiones, norte, sur, este y en el centro, cuando les preguntamos qué les piden los electores, ¿les piden más democracia? ¿Qué piden? Los que piden más democracia, los que piden transparencia, los que piden lo que ACJ promueve y lo que promovemos otros,
es un voto con una formación educativa más elevado, es un voto que tiene un empleo formal, ya sea en el sector público o privado, es un voto más político, menos clientelar, piden transparencia y su voto, digamos, y eligen de forma más consciente. Aquí podemos encontrar un voto tanto de la derecha como del centro, como un voto a la izquierda. Ese voto que tiene un nivel de vida resuelto. Cuando hablamos con estos mismos, con diputados, con dirigentes de base, con diputados que están ahora y con exdiputados y con otros que no ganaron elecciones, ¿cuál es el voto más difícil para ustedes conquistar? Es el voto urbano, nos contestan, porque es el voto que ya tiene resuelto las necesidades básicas. Y nosotros, con el voto marginal o el voto rural, le llevan una cisterna de agua, reparten agua y ya tienen el voto. Les abren una calle, les dan un techo, un lavatrastos, láminas de zinc, digamos cemento, y consiguen el voto. Entonces, en realidad, la respuesta es lo que nos pide el sector marginal y el sector rural son fertilizantes, es que les paguemos una recarga, etcétera. Entonces, cuando vemos esa forma clientelar de hacer política, en realidad esta gente que no tiene las necesidades básicas insatisfechas es la gente que sigue votando por ellos. Y por eso escuchaba muy, digamos, atentamente lo que decía, digamos, el diputado Redondo. Esos diputados que distribuyen dinero no les importan las reformas electorales. Es más, es mejor que no hayan reformas electorales, porque ellos así siguen repartiendo. En el Congreso hay varios círculos de diputados. Los círculos más cercanos al poder, los círculos que dictaminan las leyes y los círculos que dictaminan los préstamos. Esos círculos, esos dictámenes se los dan a diputados de confianza. Esos diputados de confianza son los que reciben más proyectos, los que reciben más del fondo departamental. Son los diputados que distribuyen. Entonces, esos diputados no quieren reformas electorales porque la transparencia para ellos lo sacaría de la competencia electoral. Entre más opacidad hay en el Congreso, en estas decisiones, ellos tienen más posibilidades de tener recursos. Entonces, yo sé que aquí el concepto de voto urbano y voto rural creó mucha hilaridad, pero eso es real. El voto rural, todos los partidos políticos que hemos entrevistado, y especialmente los mayoritarios, los que han gobernado, que son los que distribuyen dinero cuando han gobernado, y los que reciben de los empresarios fondos, son los que dicen el voto más difícil es el voto urbano informado, es el voto urbano de la clase media, porque ese voto no le podemos llevar lámina porque no la necesita, no les podemos dar una bolsa de cemento porque no la necesita. En cambio, el otro voto marginal y el voto rural es el voto a que conquistamos. Yo creo que la información, esta información que ustedes van a procesar, que a mí me parece excelente, debe estar en la radio, debe estar en las televisiones locales, en los cables de los departamentos. Tal vez se encuentra quien quiera publicar esa información, porque también ahí estos medios publican a quien les pauta, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo también he visto que en los cables locales, en los noticieros de los departamentos, de las ciudades, esas son buenas fuentes de información, que no se concentre todo en Tegucigalpa o en unas ciudades más grandes, sino que hay que bajar con esa información a las comunidades. Y yo creo que por lo menos hay que usar también los medios que más utilizan las personas para informarse. Y las redes no es el medio que más se utiliza. Nosotros también tenemos una encuesta y ahí podemos plantear
que, digamos, las redes llegan a un sector de la población, pero la televisión y la radio llega a otro segmento de la población. Yo creo que no hay que excluir a ninguno de estos medios de comunicación que pueden contribuir a que la gente se informe de lo que tiene que informarse para que vote de manera más consciente y más consecuente. Pero también decirle a estos sectores que los que les entregan cemento, los que les entregan lámina, esos son fondos del Estado, son nuestros impuestos. Pero los políticos lo entregan como que ellos lo están regalando. Y con esto concluyo. Lo que pasa es que la insuficiencia, la debilidad del Estado, lo que hace es que los políticos suplanten al Estado resolviendo los problemas. Cuando no hay agua en Tegucigalpa y un político lleva una cisterna y reparte, está suplantando al Estado y está cubriendo un servicio, un bien que el Estado debió resolver de manera correcta. Muchas gracias, doctora. Ahora, don Raúl, aquí quieren que en unos 3 minutos tal vez nos pueda decir de forma muy breve cómo valora usted el contexto del financiamiento político en Honduras y cuál sería su pronóstico para las próximas elecciones. Mire, hay un fenómeno de envilecimiento, una depravación que tiene que ver con el político. Yo he sido diputado varios periodos y la frase aquella de que el santo que no hace milagros no tiene quien le prenda candelas, refleja que el que no da algo no obtiene un voto a su favor. Y la frase del electorado, que nos trae, que nos puede dar, refleja que esa falta de educación cívica, esa carencia de patriotismo, ese desconocimiento ha generado un electorado que se ha depravado, pero que cada vez se va informando más. En Honduras hay más celulares que habitantes y eso no deja de ser esperanzador. Hay un problema que tiene que ver con la oposición. La oposición se ha mostrado un poco ingenua. Todo el esfuerzo, todo el proceso se concentra en 10 horas de una elección. No basta hacer el papel tradicional de la oposición de pedirle al gobierno que cumpla lo que prometió en campaña o hacer propuestas. También tiene que haber una labor organizativa, porque en democracia, o por lo menos en nuestras semidemocracias, no gana la elección el que tiene más gente, gana la elección el que lleva más gente en esas 10 horas. Y ahí juega un papel importante la organización y juega un papel muy importante el aspecto económico. Por eso insisto, fortalecer la auditoría, reducir el límite de costos en las campañas. El otro aspecto a que usted se refería tiene que ver con el pronóstico. En Honduras esto es sencillo, la política es coyuntura, cada elección es diferente. Si la oposición se une, la oposición va a ganar las elecciones. Si usted mira los resultados de la última elección, el Partido Nacional ganó, si es que ganó, por 56,000 votos. Y hubo 200,000 votos, más de 200,000 votos nulos y en blanco. Si el Partido Liberal o el candidato liberal, don Luis Zelaya, sacó 400,000 votos, que es mucho menos de lo que sacó en 1980, si se hubieran unido, el momento político de Honduras sería diferente. Entonces es sencillo, se une la oposición, van a ganar. Se mantienen divididos, tienen un enorme riesgo de perder y tienen que trabajar ya en la organización para esas 10 horas que dura la elección. Muchas gracias, don Raúl. Y finalmente al diputado Redondo le quieren preguntar si usted va a continuar militando en el PINU y también cuál es la posición del PINU respecto a la segunda vuelta electoral, porque como aquí las personas están manifestando, el Partido Liberal y el Partido Libre están a favor, pero el Partido Nacional la bloquea. Entonces ellos quieren saber cuál es la posición de la bancada del PINU. Primero, decirle que
la bancada del Pino, la posición es que sí haya segunda vuelta, y en realidad ya estamos con el número de votos que, por lo menos de la mayoría del Congreso, para poder hacer ese tipo de cuestión, pero necesitamos más votos y necesitamos hacer una reforma que tiene que ser ratificada, entre otras cosas, pero en eso se está. Yo creo que la segunda vuelta puede ser saludable, sobre todo para que exista esa parte psico de la gente. Mire, eso de que la gente acepte el resultado y que si no es como quería, entonces después nos sumamos al otro candidato. Eso es sumamente importante que se dé. Sobre si voy a continuar o no, yo soy bien sincero, yo creo que es primera vez que lo voy a decir así públicamente, yo no quería continuar, y por lo que dije, a mí me da decepción de ver cómo frente mío se aprueban leyes que se las inventan, que no cumplen con los requisitos, y lo he denunciado, pero no solo por las redes, los foros, también con denuncias. Son más de 29 denuncias en diferentes lugares. Entonces, por eso no quería, y en último momento entré. Y fíjese, don Raúl, que lo que decía usted y la doctora Julieta es, en realidad, es tan importante lo que a la gente se le diga y cómo se le dice, el coach que se puede hacer con la gente, y cómo se puede crear arquetipos para que la sociedad ya no vote por un color, sino que vote por un concepto, por un arquetipo. El 24 de junio nos unimos por un arquetipo, personas de diferentes partidos, y tomamos una decisión y arriesgamos algo, pero esa representación simbólica que se dio el 24 de junio, cuando nosotros abrogamos el Código Penal, yo lo traslado a la gente. La gente en Cortés, mire, nunca, jamás he agarrado yo subsidios. Ahí depositaron subsidios que no sé ni quién los depositó, le pedí al banco que me dijera quién, nunca, jamás. Y para devolverlo al Congreso Nacional. Y la vez anterior también, porque creo firmemente en las funciones de que deben ser los diputados. Sin embargo, fíjense que yo salgo electo, y una vez que hice encuestas, obviamente por las redes, y salgo electo por personas jóvenes, por personas mayores, por personas del Partido Nacional. Tengo papeletas donde votaron por 19 del Partido Nacional y una por mí. Y yo, ¿por qué? Tal vez porque ellos hacen valoraciones, pero yo nunca he entregado nada. Y creo nada material. Para mí es más importante el hacer las cosas bien y que se respete eso. No que decir, yo soy honrado, por eso voten por mí. No, eso no sirve. Sirve, funciona, sí, pero es más importante también que los hechos que usted haga en representación de la gente sean los que hablen. Y ahí es donde yo le apuesto a los promotores sociales, a los sociólogos, al pueblo, a ustedes a través de esta página, a los jóvenes, para que la próxima vez no voten por mí, no voten por el fulano, por un partido, voten por ustedes mismos. Que cuando ustedes voten sepan que ahí va adentro, va anticorrupción, va contra los que roban el COVID, va contra la desorganización, va contra los todo, y va la verdadera representación del pueblo, y defenderlo. Y se defiende en las urnas, cuidando y viendo cómo son los resultados también. Te felicito nuevamente por esto desde la página, y estoy a sus órdenes, y qué honor haber compartido con usted, doña Julieta, y usted también, abogado Raúl. Muchas gracias, diputado Redondo. También agradecer a Rafael por la presentación del informe y el lanzamiento de este sitio, a la doctora Julieta y a don Raúl Pineda por habernos planteado estas observaciones que son tan acertadas sobre un tema que, contrario a lo que muchos creen, amerita totalmente ser incluido en el debate en este momento, puesto que nos encontramos sumamente cerca de poder ejercer pues este derecho que nos permitirá encaminarnos a fortalecer el sistema democrático y a devolvernos la confianza en nuestras instituciones. Solo comentarles que un estudio que revisó FUPRI de hace unos años indicaba que en Honduras la confianza en los partidos políticos es apenas de un 22%. En el último proceso electoral, el índice de confianza en las elecciones era del 34%. Así que, partiendo de este escenario de inseguridad jurídica y el desconocimiento en lo que justicia electoral se refiere, se hace imperativa la aprobación de una reforma electoral que nos permita evitar que se repita la historia. Así que el Congreso Nacional esta vez tiene la oportunidad de dar cumplimiento a una deuda histórica a la ciudadanía en materia electoral, porque si no se aprueban esas reformas, como muy bien la mencionaban antes,
vamos a seguir votando sin tener claras las reglas del juego. Ahora, en este momento, la legislación actual en materia electoral presenta un alto nivel de incompatibilidades normativas y además se presta para favorecer escenarios que son irregulares y la desigualdad de género. Si no se aprueban reformas electorales, seguiríamos ante un Consejo Nacional Electoral que actúa prácticamente solo, sin respaldo legal e institucional. Un Tribunal de Justicia Electoral que no tiene claras sus atribuciones y que además opera sin recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con su labor. Nos encontraríamos ante una unidad de financiamiento político sumamente débil y polarizada, sin la capacidad de exigir una verdadera rendición de cuentas y sin la capacidad de sancionar, lo que promoverían pues el financiamiento ilícito, la desinformación, la falta de transparencia y la penetración del narcotráfico en las próximas campañas electorales. Para finalizar, me gustaría cederle la palabra al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Gracias, María José. Gracias a Rafael. Qué interesante escucharle, qué interesante tener a los jóvenes involucrados en la construcción de la democracia. Somos obstinados. Estaba escuchando aquí, bueno, a todos, Luis, el abogado Raúl Pineda, la doctora Julieta Castellano, con quien venimos ya hace algunos años hablando de esto. Y bueno, desde ASJ somos obstinados en soñar que las instituciones deben de funcionar, ¿verdad? Y asumimos riesgos a veces en ese afán de querer contribuir a que la institucionalidad funcione, que cumpla su rol. Y en este caso particular, el tema de la democracia, pero también las instituciones electorales. Hemos estado participando y en esta ocasión quisimos llegar un poco antes al proceso, porque las experiencias del proceso anterior, semanas previas, días previos al proceso electoral, como varios hondureños advirtiendo situaciones que nos podían poner en una situación muy difícil como nación, como en hecho pasó. En esta ocasión decidimos empezar antes y por eso es que esta iniciativa de voto informado para nosotros es muy importante. Creo que no podemos desconocer que hay decepción con la política. Los jóvenes no quieren participar, sin embargo, vamos a tener un poco más de 700,000 nuevos votantes en los procesos electorales. Tenemos que ver cómo logramos animar también a la juventud, pero no solamente a la juventud, sino a los buenos hondureños a participar en política. Se sataniza la política, sin embargo, no podemos desconocer que las decisiones más importantes de un país siguen y hoy están siendo tomadas por la gente que tiene menos credibilidad y confianza según las encuestas. Por lo tanto, debemos también de animar a los buenos a participar, a involucrarse y ver de qué forma, tal como Luis lo ha planteado y hay otros diputados, han estado dando la lucha en el Congreso Nacional para tratar de dignificar la política. Así es que yo quiero felicitarles, agradecerles por aceptar nuestra invitación y seguir construyendo juntos. Y a veces no estamos de acuerdo en temas porque esto es complejo, pero yo creo que eso es lo importante, es poder debatir con altura, con respeto. Y dos frases que la verdad es que me impactan y que es una realidad en el país, como nuestro sistema electoral se nutre de la pobreza y parte justamente de lo que mencionaba la doctora Castellano y ese estudio del UPA que me parece súper interesante y me agradó muchísimo la presentación que han hecho. Eso no es así, no debería ser así y debemos de resistir a que una clase política perversa estimule, en vez de diseñar política pública y legislación para sacar la pobreza. Cuando uno ve esto, de que se nutre de la pobreza, entonces surgen muchas ideas del por qué más bien de algunas decisiones. Y el otro tema que me parece que está muy relacionado con el dicho que decía el abogado Pineda, ¿verdad? Santo que no hace milagro, no tiene quien le prenda candela. Hay que, o sea, y está relacionado a lo que decía antes,
creo que otra vez tenemos que ir buscando mecanismos de dignificar la verdadera política, y justamente es lo que queremos, y eso se hace con conocimiento, eso se hace educándonos. Así es que a los que nos ven, los que nos van a ver, quisiéramos poner a disposición esta plataforma también para ver de qué manera podemos llegar a la gente. Nuestro pueblo hoy más que nunca está sufriendo, y está sufriendo las consecuencias de un sistema excluyente, está sufriendo las consecuencias de un sistema que no priorizó al pueblo, porque es lo que vemos hoy con esto del COVID. El COVID lo que ha hecho, entre otras cosas, es traer a luz, sacar a la luz pública la precariedad del sistema en todas las áreas. Así es que animarles a los hondureños, hay que participar, hay que educarnos, hay que animar a los buenos hondureños, porque creo que tenemos que recuperar nuestro país, tenemos que reconstruir nuestra democracia. Es muy, muy incipiente, con muchas deficiencias, pero bueno, nosotros queremos ver oportunidades, y por eso es que hemos estado hablando con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal, con la Unidad de Política Limpia, con el registro, en diálogos para ver si se logra por lo menos permear algunos elementos que nos permitan fortalecer la democracia. Así es que gracias a todos por participar, por sus ideas. Este tema, sin duda alguna, debería de apasionarnos a todos, pero apasionarnos para generar una opinión de altura que nos permite entonces como nación crear una sociedad más justa. Gracias. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a María José y a los invitados especiales. También esperamos contar con ustedes en otra oportunidad para comentar nuevamente otra edición del informe de monitoreo electoral, y también agradecerle a María José, a don Carlos, a Lester y a todo el equipo de ASJ y nuestras organizaciones aliadas por el acompañamiento que nos han dado en este proyecto. Así que muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos también. Gracias.